¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y lo primero de todo, felicidades a los Oklahoma City Thunder por la consecución del anillo. Su primero de su corta historia que fundaron en 2008. Este título se ha ganado ahora, pero lleva gestándose desde 2019, cuando Paul George decidió que en Oklahoma no iba a ganar nada y que era mejor volver a su California natal. Algo similar pasó con Russell Westbrook, lo que hacía que al mandarlo a Houston empezaba una nueva era. Presti volvía al punto de partida, pero con muchos picks y un diamante en bruto sin mucho nombre en esos momentos, como era Shai Gilgeous-Alexander. Tras ello, poco a poco se formaba lo que tenemos ahora. Junto a Shai llegó el undrafted Lugendorf, un año después Mark Daigneault, que cogió las riendas del equipo, y mientras el equipo crecía y evolucionaba, seguía llegando talento, como Josh Giddey, que sería clave para el traspaso posterior de Caruso, Chet Holmgren, Jalen Williams, Aaron Wiggins o Cason Wallace, entre otros. Aparte del desarrollo, se formaba un sentimiento de familia en ese vestuario, que nadie podía romperlo. El que un núcleo joven llegue a ser que un núcleo joven llegue a compenetrarse bien y crezcan juntos, hace que este título tenga un sentimiento de pertenencia todavía mayor. Lo hemos hecho con nuestros chicos. 68 victorias en temporada regular y un anillo a las espaldas hace que OKC sea el tercer equipo con más wins que ha conseguido llegar al título, detrás de los Bulls de Jordan de la 95-96 o los Celtics de los años 70. Algo histórico. También quiero detenerme en los Indiana Pacers. Ha sido un último partido duro, triste, de pesadilla por la lesión de Tyrese Haliburton. Pero estad con la cabeza bien alta, aficionados de Indiana. Os tenéis ganado el reconocimiento y el corazón de todo aficionado NBA. Y aparte tenéis algo que es muy difícil de conseguir, un espíritu competitivo inquebrantable que hace que el equipo nunca se rinda ante la mayor adversidad posible. En estos playoffs, reconociéndolo o no, todos hemos sido un poquito de los Indiana Pacers. Y sé por seguro que en un futuro no muy lejano volveréis a estar en ese punto, por la capacidad de sacrificio y lucha que tienen vuestros gladiadores. No sé si son las mejores finales de la historia, pero los años que llevo viendo finales en concreto, las primeras finales que vi fueron los Heat de Dwayne Wade contra los Mavs de Nowitzki en 2006, sí te puedo decir que son las finales que más he disfrutado y las que nunca supe que iba a pasar. Todas las nociones que tenía en el siguiente partido pasaba lo contrario. Y eso mola mucho. Así que, insisto, enhorabuena a los fans de los Oklahoma City Thunder, mucho respeto y amor a los aficionados de Indiana Pacers, porque los dos nos habéis hecho disfrutar de unas 2 semanas increíbles. Y vamos a hablar de ello, de cómo Oklahoma ha construido un equipo campeón de la nada y qué va a pasar un poquito con Indiana tras estas finales. Así que ya sabéis, chicos, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Arrancamos! Doy paso a un señor que está muy contento, señor Edu Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Bueno, pues evidentemente muy contento. Contento. Es una de estas temporadas que por suerte es la segunda vez que vivo en el que la temporada de NBA se acaba, pero con un final feliz para mí. Bueno, ya sabéis antes de nada que tenéis esta mañana ha subido Óscar el resumen del partido, el resumen de esta consecución de anillo de los Oklahoma City Thunder. No vamos a comentar mucho porque ya ha comentado Óscar esta mañana, pero bueno, si quieres decir algo del encuentro, supongo hablaremos más de cómo ha conseguido Oklahoma el anillo, más de la temporada en sí que del encuentro y también un poco de la lesión de Haliburton, pero 103-91, victoria de los Oklahoma City Thunder, donde, bueno, ya habéis repasado estadísticas, el mejor de OKC ha sido Shai con 29 puntos, 12 asistencias, sí que es cierto que muy mal en los tiros,
pero le ha dado para ser Finals MVP, viene acompañado de Jalen Williams, viene acompañado de Chet Holmgren, que ha hecho el récord de tapones en las finales, y por parte de Indiana todo se resume a la lesión de Haliburton, pero bueno, Mathurin ha intentado aguantar el equipo con 24 puntitos, también ha estado muy bien TJ McConnell. ¿Qué nos dices de este partido, Edu? Al final es un Game 7. Es que en los Game 7 es difícil que los grandes jugadores puedan tener porcentajes históricos, o sea, y más en unas finales. Lo que vimos hace 2 años, que fueron encima en días consecutivos de Curry contra Kings y Tatum contra Filadelfia, no es lo habitual. Los Game 7 suelen ser feos en ese sentido. Al final hay muchos nervios, se cierra el aro, las defensas aprietan. Y bueno, pues evidentemente al final, claro, es un partido evidentemente marcado por la lesión de Haliburton, que es el catalizador del ataque de estos Pacers y que encima había empezado súper enchufado. Bien. Y al final se nota la falta de poderío ofensivo, porque Haliburton no es que te vaya a meter esos 30 puntos, pero sí te organiza el juego, sí te da muchísima velocidad y mentalmente les ha hecho daño. Han aguantado bien hasta el descanso, pero en el tercer cuarto Oklahoma ha sacado el rodillo, lo que llevamos viendo toda la temporada, forzar pérdidas, canastas fáciles al contraataque, y luego ya se han podido relajar, porque de hecho Shea tira 8 de 27, pero por un último cuarto malísimo. Hay un momento en el que Shea está relativamente cercano al 50%, lo que pasa es que luego se pone a tirarse chuflas y se llegan a acercar a 10 los Pacers, pero ya había poco que hacer, por suerte. Sí, de hecho, lo de Haliburton a mí me parece un palo muy duro, porque cuando ves el partido, al inicio, que yo me he visto en directo hasta el descanso y luego me he visto en diferido lo que quedaba, daba la sensación que iba a ser un signature game de Haliburton, ¿eh? Daba la sensación que iba a ser el partido de su vida, porque había empezado como una moto. Creo que iban hasta la lesión 16-16, de esos 16 puntos de Indiana, 9 eran de Tyrese, suyos propios, y otros generados de asistencia a los demás. La verdad, golpe terrible de Tyrese. Sí, claro, evidentemente. ¿Qué habría sido? Pues se queda en un what if. Tampoco, al final, no puedes decir habría ganado fácil Indiana, porque tampoco lo sabremos. Hay tantos what ifs a lo largo de una temporada y de unos solos playoffs que quedarse en un what if es la tontería, al final, que quedarse con el que ha pasado, no el que habría pasado, evidentemente. A ver, claro, no voy a negar que como fan del equipo contrario, evidentemente es un alivio que no juegue el mejor o el segundo mejor, como lo quieras ver, el jugador del equipo rival, y que te dé esa ventaja en el partido más importante de la historia de tu equipo. Pero evidentemente, como aficionado a la NBA, pues queda eso, pero vamos, que cualquier persona que quiera decir que si anillo manchado, que si asterisco, Eso es tontería. como diría nuestro amigo Juan Pablo, que sabe mucho de esto, que la chupen. Sí, es que además lo de Tyrese a mí me recordó mucho a las finales de 2019 con Kevin Durant. ¿Por qué? Sí. Porque forzó Y Kevin Durant Durant. descansó 9 partidos. Sí, pero luego volvió a forzar y este Claro, Tyrese. por eso, pero que Durant descansando y se lo Sí, partió. Es que Tyrese no ha descansado. no, pero es que ya llegaba tocado esto del sexto partido, que había especulaciones de que igual lo de la lesión no era mentirita. No, al final ha quedado no. No ha No, quedado. y creo que se ha visto para futuras lesiones de la zona del gemelo, que evidentemente corres un riesgo altísimo. Y más es que encima es justo contra un equipo como Thunder, que te rota como animales, te hace close-out súper rápidos y te obliga a hacer ese negative step, que lo llaman, ese paso en negativo, que donde apoyas, en este caso por no apoyar todo el pie, se ve claramente, aparte de que igual lo han puesto 10 o 57 veces repetido en la tele americana, que sobraba totalmente, y se ve, luego a cámara lenta se ve como el tendón hace... Sí, que parece que explota. Bueno, de hecho explota. Sí. Pero sí.
Ahora hablaremos un poco más detenido de la lesión de Haliburton y lo que puede ser Indiana tras esa lesión, pero hay que hablar de los campeones, hay que hablar de OKC, de los Thunder. Y bueno, Edu, como he dicho en el editorial, que creo que no lo has oído porque justo llegabas, este anillo llega en 2025, pero empieza en 2019 con el traspaso de Paul George y Russell Westbrook. Todo lo que se ha construido desde 2019, perdón, me parece algo digno de escribir en un libro, la verdad. El señor Sam Presti, que fue muy criticado en su día porque también drafteó a 3 MVPs como es Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden. No se decidió de dar el paso de renovar a Harden, de hecho lo traspasó para evitar el impuesto de lujo y al final se llevó, tenía esa mancha, ¿no? Tenía esa mancha en su currículum y al final ya se limpia esta mancha con este anillo que empieza todo desde 2019. Tú que llevas siguiendo a los Thunder, te diría aprox 10 años más o menos, ¿cómo has vivido toda esta etapa de crecimiento? Luego hablaremos más de jugadores y tal, pero ¿cómo has vivido esta etapa de crecimiento desde que en 2019 Sam Presti decide empezar de cero con el traspaso de Paul George y Westbrook? Bueno, pues claro, al final lo que tú comentas, al final se acabó esa etapa, que era una etapa que se vivía con ilusión y acabó en una decepción grandísima. Luego es verdad que la etapa empieza con un año un poco ahí, un impasse, el año de Chris Paul, Gallinari y esa gente, que al final es un año que se hace mucho mejor de lo esperado. Luego ya vienen las 2 temporadas horrorosas, que por mucho que la gente piense, fueron 2 años malos. La gente hablaba Correcto. de Oklahoma como el agujero negro de la NBA, cuando hay bastantes franquicias más. Yo diría que más de la mitad de la liga en los últimos 12, 15 años ha tanqueado más años que Oklahoma. Y Sí. evidentemente, y al final para conseguir pues un pick 6, que es Josh Giddey, y un pick 2, así como picks importantes, Chet Holmgren, que encima no puede jugar en su primer año. O sea, y ya a la tercera temporada se pelea por entrar en playoffs, se pierde en el segundo partido de play-in contra Minnesota, con un equipo de rigurosa y absoluta basura. Y bueno, y el segundo año, pues es cuando se llega, se pasa del puesto 19º, que fue en 2023, a ser primeros del oeste, pero evidentemente el año pasado, el primer año, pues es un ostión en toda regla en playoffs, porque los playoffs ya se ha visto que son otra cosa. Y este año se ha mejorado aún más y ya con la experiencia del año pasado y sobre todo la serie contra Denver, que yo creo que es lo que le hace crecer a este equipo, jugar contra gente muy veterana y muy contrastada en playoffs. Y al final nadie, por mucho que la gente dijera que esto iba a ser un paseo, en ningún momento iba a ser un paseo. O sea, paseo fue el año pasado, lo de Boston. Esto en ningún momento se dijo que iba a ser un paseo, porque también se sabía. Boston era un equipo mucho más dominante porque dominaba en ambos lados de la pista. Sabíamos que Oklahoma tenía problemas ofensivos y hemos visto unos Indiana Pacers que eran conocidos por su ataque, pero que han defendido como auténticos animales, con un entrenador que se ha reivindicado como uno de los mejores de la historia como Carlisle. Hemos visto que algunas piezas de Oklahoma siguen siendo jóvenes, como es el caso de Chet Holmgren, y falta encontrarles huecos, sobre todo en ataque. Y hemos visto unos Oklahoma City Thunder que han sufrido de lo lindo y han tenido que ganar en el Game 7 en casa, pero al final lo han ganado imponiendo su estilo. Sí, otro nombre que hay que destacar, hemos destacado a Presti, que es el que pone la primera piedra, pero el segundo es Mark Daigneault, que además se convierte, esto no lo sabía yo, lo he visto ahora en Twitter, en el quinto entrenador más joven en ganar un anillo. Un Daigneault que venía de hacerlo muy bien en el equipo G-League de Oklahoma City Blue, pero coge unos Thunder en tanking. Ahí en 2020 es cuando se va Chris Paul, coger unos Thunder en tanking. Y poco a poco el molde que había hecho en los Oklahoma City Blue lo lleva al primer equipo y lo ha conseguido. Sí que es verdad que no exento en críticas, ha habido momentos donde a Daigneault se le ha criticado, pero al final, mérito suyo también en este anillo. Sí, claro, evidentemente al final es que tiene menos de 40 años. Y al Bueno, final técnicamente tiene 40 justos.
Según el tuit de, según el tuit de NBA TV, 40 años y 119 días. Pues no sé, y pues igual he leído mal antes la fecha, pero yo juraría que antes he mirado esta mañana y tenía. Pues esta mañana. Es que en Wikipedia sigue poniendo 12 de agosto. Entonces, bueno, whatever. Sí, bueno. Vale, sí, da igual. Pues eso, pues me da igual. 6 meses más. Igual se ha equivocado en NBA TV, o sea, puede Bueno. ser. Vale, pues eso, y lo que tú dices, al final le No, es dieron 23 de las febrero, llaves. me pone Wikipedia. No, Sí, ya, a ver, pero en español pone 12 de agosto. Se estará ya. mal en español, supongo. Esto es un lío. Bueno, perdona, Pues Edu, dale. no, sí, que al final le dieron las llaves, le dijeron, pues esto es que se hace mucho al final, muchas veces cuando empieza un proceso en tanque, pues los equipos le dicen a alguien un poco random, pilla esto y tira lo que puedas, también un poco con la idea de, pues intenta desarrollar algo y probablemente te echaremos en cuanto tengamos la mínima oportunidad de conseguir a alguien mejor. Pero creo que lo mejor que ha hecho, evidentemente, tácticamente el año pasado fue superado por Keith. Este año Carle le ha puesto en muchos aprietos. Creo que defensivamente sí que es un entrenador con muy buenas variantes, además de tener un personal absolutamente histórico a nivel defensivo. Creo que su playbook de ataque necesita ser muy remozado, pero creo que lo que trae al equipo yo creo que también fue importante en crear una cultura ganadora, incluso dentro del tanking. Y sobre todo lo que me gusta y lo que hace falta es que es un jugador que siempre da oportunidades. Es difícil quedarte sin oportunidades. Es un jugador que no le tiembla el pulso a la hora de hacer cambios, quitar a quien sea. Lo vimos quitando a Hartenstein, aunque luego haya vuelto en los 3 primeros partidos de las finales. Es un jugador que ha tenido variantes durante todas las playoffs. Jalen Williams, que fue importante contra Denver Nuggets, aunque luego no haya jugado. Luego en las finales de conferencia apareció Kenrich y ahora en las finales de la NBA. Aaron Wiggins, a Isaiah Joe, tener una rotación de 9 jugadores que cualquiera te puede aportar en ciertos momentos, incluso en grandes momentos como el Game 2 de Aaron Wiggins o tal. Y creo que tenerles a lo largo del año con ese nivel de confianza es algo que yo, por ejemplo, viendo lo que he visto con Michael Malone a lo largo de los años en Denver Nuggets, que daba oportunidades a sus 7 amigos y a sus 7 hombres de confianza y a nadie más, y es algo muy importante en una NBA donde, primero, donde pueden pasar cosas, pueden pasar lesiones, una NBA donde hay mucha riqueza táctica y en una serie te sirve Jalen, en otra serie te sirve Kenrich. Evidentemente, tú vas a tener a tus 5 de siempre, pero es que una serie no la ganan 5 jugadores. Entonces necesitas tener esas variantes. Una serie donde te pueden ocurrir lesiones, no solo de gravedad, sino de tu estrella, sino lesiones en general. Necesitas tener una plantilla amplia y necesitas tener una plantilla preparada y que puedan aportar, y sobre todo porque es lo que decimos siempre, es una NBA tan llena de talento, tan rica en variedades, con tantos especialistas, que tienes que tener especialistas para cada cosa prácticamente, y que el 10º hombre de una rotación de NBA de ahora es probablemente mejor que el 7º de una de hace 20 años. Sí, aunque algunos no lo quieran entender, es así. Pero yo lo que me quiero quedar con Dine Out, aparte de lo que dices, yo creo que para mí lo más importante es que ha desarrollado todas las piezas que tiene. Shai, es verdad que igual ese que, porque el primer año estuvo en Clippers, el segundo con Billy Donovan, pero el que hace convertir la estrella principal es Dine Out. Holmgren y Jalen Williams llegan con Dine Out ya en el equipo. Dort también ya lo había desarrollado, ya había trabajado con Dort en los Oklahoma City Blue, el equipo de G-League. Lo mismo que con Caruso, que antes de Lakers estuvo Oklahoma City Blue, dirigido por Mike Dineout, Aaron Wiggins, Cason Wallace, excepto Hartenstein, todos han tenido un desarrollo, ya sea por un caso o por otro, como el caso de Caruso, que antes de llegar a Lakers empezó en esos Oklahoma City Blue, tuvo la mano de Mark Dineout, y eso me parece que habla muy bien de él y que es importantísimo el desarrollo de un equipo. Todo el mundo se dice, faltan estrellas, pero se está demostrando, no es la primera vez, que para conseguir un equipo campeón, primero tienes que desarrollar la base y luego ya hacer trades. Que los Boston Celtics hicieron algo similar el año pasado, que llevaban con los Jays 8 años desarrollando, hasta que al final, en el último año, hicieron los traspasos clave para llegar al anillo.
pero es más importante el desarrollo que hacer Big Threes, como estaba de moda hace unos años, o traer superestrellas, etcétera, etcétera. Luego tienes el caso contrario, que son los Phoenix Suns, que traían 2 estrellas, ahora están hundidísimos. Sí, claro, y al final, y eso, y el desarrollar una cultura, y sobre todo también se ha demostrado, no solo por Oklahoma, sino por Indiana, parece una obviedad, pero, pero se ha demostrado lo importante que es tener una identidad como equipo, algo que te defina. Que luego tienen otras cosas, como he dicho antes, Indiana evidentemente se les conocía por ese juego súper rápido, súper alegre, súper vistoso, pero han demostrado que saben defender, que saben atacar todas las defensas que les ha tirado Oklahoma, y pues Oklahoma también ha demostrado que hay que saber adaptarse, pero que al final ganas desde tu identidad. El año pasado Boston también ganó desde su identidad de defensa perimetral fortísima, movimiento de balón y triple. Este año Oklahoma, a través de la intensidad defensiva y a través de un juego en ataque que, aunque sea muy mejorable, pues se aleja un poco de esa NBA moderna, del triple. Es un juego muy basado en el mid-range, en la penetración, jugadores muy potentes físicamente y jugadores que son capaces de, en aclarado, matarte un partido, matarte una serie, un campeonato. Y el siguiente nombre que quiero hablar es obviamente este señor que ha combatido todo el año con los haters de que no era una superestrella real. Bueno, campeón de la NBA, Finals MVP, MVP de la temporada regular, MVP de las finales de conferencia, primer quinteto All NBA, máximo anotador de la liga, starter de All Star, jugador que más partidos ha hecho de un 50-40, más partidos ha hecho 50, 40 y 30 puntos, el primero en más menos, segundo en robos, pero no es una superestrella según algunos ciegos, ¿no? Estaba hablando de Shea para quien no se esté dando cuenta o quien esté yendo en el podcast. Sí, bueno, pues, ¿qué le vas a decir a la gente? Al final, no hay más ciego que el que no quiere ver, siguiendo un Tal poco cual. con tu referencia. Te puede gustar más, te puede gustar menos su estilo de juego. Pero es que eso del estilo de juego, quiero decir, eso nadie está obligando. Claro, claro, por eso. Claro, nadie está diciendo que te guste más o menos Shea. A mí me pueden gustar más otros jugadores que Shea. De hecho, Claro, lo llevamos comentando en estas finales. Halliburton es un jugador mucho más divertido de ver. claro. Pero Shea es el que está todos los días ahí pico pala. Y eso también hay que valorarlo. Y a mí me molesta que la gente no valora. Lo único que valora el pico y pala de Shea es lo del mercader de tiros libres, que también es algo que, bueno. Claro, es que, bueno, pues al final es que tampoco, ¿qué vas a decir? Pues si es que la gente que no quiera verlo no lo va a ver, no. La gente que no quiera verlo es gente contaminada, sobre todo por el mundo de las redes sociales, por el mundo de Twitter, que se tragan el relato. A mí me da igual, sinceramente. O sea, yo voy a seguir viendo a Shea, voy a seguir viéndole crecer y espero, porque además ha demostrado en estas finales, ha tenido 2 partidos de 10 asistencias, que probablemente en la regular season tuviera 2 o 3 en total, y sobre todo con 0 pérdidas, un día y hoy una ahí al final, o 2 como mucho, y es que es un poco el siguiente paso, que eso, y al final, pues lo que tú dices, no podemos obligar a nadie a que le guste el estilo. Había gente que no le gustaba Jordan, había gente que no le gustaba en su momento Will Chamberlain, había gente que no le gustaba Julius Erving, o Magic, o Larry, Kobe, LeBron, Harden, Jokic. Pues hay gente que no le gusta a Shea. ¿Qué le vamos a hacer? Cada uno. No, sí, sí, 100%. Y bueno, estos nombres voy a ir más rapidito, pero bueno, Chet Holmgren ha batido el récord de más tapones en un Game 7 de una final, 5. Chet Holmgren ha sido otro de los que más críticas ha recibido en estas finales. También es verdad que su rendimiento, sobre todo ofensivamente, no ha sido el mejor, pero es otro que también, hablando mal y pronto, tiene que coger esos tweets de que le critican e imprimirlos en un papel, a ser posible un papel suave, para que no le haga daño al limpiárselo en sus partes íntimas, ¿no? Sí, sí, al final evidentemente, claro que necesita y al final es un poco lo que hablábamos también con el diseño de playbook ofensivo de Mark Daigneault.
el sistema de Oklahoma no ayuda a Chet Holmgren, al menos al Chet Holmgren actual con su skill set, su nivel de bote y su nivel de participación en ataque. Pero incluso ha habido momentos en la serie que ha estado perdido en defensa, que es donde se supone que es un crack. Pero sinceramente, el partido de hoy, quitando lo de los 5 tapones, el partido de hoy de Holmgren es absolutamente demencial en defensa. Sí, Da igual 100%. con quién le dejaras en el cambio, quitando una que le ha metido en la cara a TJ McConnell, que estaba poseído. Es demencial, cómo te aguantan los cambios. Siempre se dice, y tiene que ganar músculo, sí, pero es que igual si gana músculo y le dejas enfrente de Pierde, Nemhart, no le claro, aguanta. Es que pierde velocidad igual si ganas músculo. Claro, es que eso es muy delicado. Es muy delicado y encima hoy que ha contribuido, ha metido algún tirito, ha metido 6 de 8 por ahí, algún Sí. rebote ofensivo, rebotes defensivos, ha mejorado. Es una cosa que ha mejorado mucho. O sea, con Hartenstein en pista y sin él, es una cosa que ha mejorado bastante respecto al año pasado, que el año pasado recibió críticas, pero es que recordemos que el año pasado era rookie. Por mucho que Y hubiera este estado año es viajando con sophomore. el equipo. Claro, el año pasado era rookie y este año es sophomore. Tiene 23. Y recuerdo que esto es difícil, bueno, esto no se debe olvidar. Este año también ha tenido una lesión importante que se perdió, ¿cuánto? ¿Un mes? ¿Mes y medio? Un huevo. O 2 meses, 2 meses. Se perdió más de 40 partidos. Se perdió la mitad de la temporada. Es verdad. Me liaba con Hartenstein, que también se No, perdió no, en no. lesión. Hartenstein se perdió los 17 o 18 primeros. Sí, 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 cierto es. Holmgren se ha perdido la mitad de la temporada. Holmgren este año ha jugado 32 partidos. Es que mira. Pero bueno, luego hay que aguantar cositas. Y otro nombre, el último que quiero comentar, sé que me va a dejar más, sé que me va a dejar a Caruso, que también debe ser comentado, Cason Wallace, etcétera, etcétera. Pero es que J-Dub para mí siempre ha sido debilidad personal desde que llegó a la liga. También ha recibido muchísimas críticas. De hecho, en esa segunda ronda sufrió mucho contra los Nuggets de Jokic. Fue, yo creo, que su peor momento en estos playoffs. De hecho, había gente incluso en el grupo que pedían su cabeza de traspaso. Y bueno, ha sido All-Star este año, All-NBA, All-Defensive, campeón en NBA, pero es que espérate que va la siguiente. En estas finales, 23,6 puntos, 5 rebotes, 3,7 asistencias. No está mal para un tío que hace un mes mucha gente lo quería traspasar porque no estaba rindiendo contra los Denver Nuggets. Al final, escupir alto es lo que tiene. Y decían que sí que no era All-Star, que no merecía ser All-Defensive o All-NBA. Evidentemente, a alguien había que premiar de los Thunder por esas 68 victorias y ese dominio apabullante del oeste, que muchas veces también es por eso. Probablemente con esas mismas stats que estaba haciendo, si Thunder fuera segundo y los Rockets 14 partidos por delante, J-Dub no habría sido ninguna de las tres cosas. Igual el defensive, como mucho. Yo creo que el Star sí, Edu. Pero como sea como fuera, al final es un jugador distinto. Es un jugador, es el alivio de Shea a la hora de generar ataque. Es un jugador que es un jugador muy distinto, porque es un jugador que ya llegó a la NBA mayor. O sea, no, por mucho que sea jugador de tercer año, no tiene 21 años, 22, va a hacer 25. Es un jugador de una universidad menor, del que no se esperaba nada. De hecho, siempre se decía que el mejor era Cody Williams, Correcto. que evidentemente está por ver, pero es verdad que tiene Su difícil. primer año no da la sensación. Por eso. Así que, y evidentemente, y claro, y esas estadísticas y no te reflejan todo lo que te hace en defensa. Y es que este año le hemos visto, cuando no estaba ni Hartenstein ni Chet, le hemos visto minutos de defender cinco como un animal. Es que te defiende del 1 al 4 con mucha fluidez, te puede aguantar algún 5 que no sea un semidios. En ataque es capaz de penetrar, tiene buen toque de tiro, tiene buen mid-range, finaliza con la derecha y con la izquierda. Mide, es que claro, él mide 1,98, pero es que su wingspan es de 2,20. Tiene esa build que se busca mucho en la NBA de una grandísima envergadura. Sí, número 12, como pone Breogam, y que venía de Universidad de Santa Clara,
que lo único potable que Correcto. había salido de Santa Clara en la historia era Steve Nash, pero fíjate, o sea, Jalen Williams es el jugador más drafteado más alto en la historia de Santa Clara porque Nash fue el 16 o por ahí. Y Pocienski el año siguiente, el 19, también de Santa Clara. Pues mira, ahora se están forrando en Santa Clara. Se van a ir más scouts para allá. Pero claro, y venía de una universidad muy poco conocida y ya creo que jugó 3 años allí en Santa Clara. Entonces no era el típico rookie. Oklahoma buscaba a alguien de producción un pelín más inmediata, pese a que siguieran en plena reconstrucción. Y pues al final ha demostrado que es capaz de ser no solo ya segunda espada, evidentemente es segunda espada, pero sobre todo un jugador que complemente, que descargue de responsabilidad, que haga también ese trabajo sucio, que sea el faro cuando Shea está descansando en el banquillo, pero que complemente sus habilidades. Le hemos visto también a Daigneault desarrollar mucho el pick and roll entre ellos dos, sobre todo al final del Game 4, que fue donde se recuperó el sentido en esa eliminatoria que parecía perdida. Sí, es así. Y bueno, para terminar, antes de la siguiente pregunta de OKC, había dicho que no iba a mencionar, pero quiero mencionarlo porque solo ha habido 3 jugadores en esta década que han ganado más de un campeonato. Uno es Kentavious Caldwell-Pope, Lakers, Nuggets, otro es Ru Holiday, Bucks, Celtics, y el tercero es Alex Caruso, que lo ganó con Lakers y ahora con Oklahoma. Un Alex Caruso que en su rol ha sido el gran factor X de los Oklahoma City Thunder. Sí, evidentemente hace hoy 1 año y 2 días del traspaso. Se traspasó a Josh Giddey, que evidentemente había sido esperanza de Oklahoma durante 2 años, pero que se vio que, por muy buen jugador que fuera y que vaya a ser, no encajaba con el estilo de juego de Oklahoma. Y se buscó un perfil diferente y se consiguió a Alex Caruso, al que quería media liga, y Oklahoma lo consiguió prácticamente gratis porque al final se consiguió sin dar rondas de draft, protegiendo esos futuros assets. Y la verdad es que es un jugador por el que apostó Sam Presti, es un jugador al que se renovó nada más empezar la temporada Correcto. cuando todavía no se había adaptado nada bien al equipo. Los 2 primeros meses de Caruso son muy duros y aún así se le dieron 80 millones para los próximos 4 años, que viendo cómo van viendo los contratos a partir de ahora, 20 millones al año, va a salir barato. Y luego es un jugador que ha hecho unas finales impresionantes. Evidentemente, al final muchos focos van para TJ McConnell, con razón, por ser ese sexto hombre, esos récords del banquillo. Pero Caruso ha tenido 2 o 3 partidos cruciales y hoy ha sido un partidazo. Ha enchufado 2 triples en el primer cuarto, ha hecho robos de balón. Luego, los que quieran decir que hace falta en cada jugada, pues yo qué sé, chico, que se compren un perro para que no se aburran. Me gusta esa. Y bueno, ya he dicho que podría mencionar más. A mí, por ejemplo, ya sabéis de los de este podcast, a mí Cason Wallace me tiene enamorado. Aaron Wiggins me parece un grandísimo complemento. Está Hartenstein, que Hartenstein lo tenemos olvidado, pero Hartenstein ha sido muy importante. Y claro, la pregunta siguiente es, este es el 7º campeón. Sí que todos los años decimos lo mismo, porque yo con Boston también dije, creo que tienen posibilidades para repetir, pero es que lo que dice aquí este tuit de John Jukes, Shai está en su prime, Jalen Williams debería mejorar, Chet va a mejorar seguro. Yo creo que Oklahoma, aparte de esos de Big Three, tienes todavía a Caruso a buen nivel. Yo creo que Cason Wallace va a progresar. Tienes todavía también a Wiggins, tienes a Hartenstein, tienes picks todavía. Jalen Williams y Chet están en contrato rookie. Topic hay que verlo. Topic gana el anillo sin jugar 0 partidos, un pick 11-12 de draft. La pregunta Tercer es muy difícil jugador de más joven de la historia en ganar el anillo. La pregunta es muy difícil de responder porque, insisto, yo el año pasado con Boston del Celtics dije que iban a repetir y no, pero creo que Oklahoma lo tiene todo para romper esta maldición. Ya no te digo de repetir el anillo, sino desde 2019 ningún equipo campeón pasa de segunda ronda el año siguiente. Yo creo que Oklahoma tiene todo para romper la maldición y al menos llegar a las finales. Sí, evidentemente, claro. Evidente. Pero es que aquí te das cuenta también con esos datos, te das cuenta del valor que tiene un anillo hoy en día con la cantidad de
talento que hay en la liga, con la cantidad de equipos buenos que hay, el ser es que al final solo puede quedar uno. O sea, al final solo puede quedar uno. Pero que eso a Y la gente le cuesta entenderlo, Edu. O sea, ya. Y al fin, y el mérito es tremendo. Claro, y al final solo puede quedar uno. Claro, el año pasado, claro, siempre pues cayeron contra Dallas, un equipo con mucha más experiencia de playoffs, pero es que luego Dallas no pudo ganar el anillo. De hecho no estuvo ni cerca no. De hecho, Boston, siempre lo digo, Boston gana el por anillo muchos años. después de 8 intentos, que siempre caían en finales de conferencia. Claro, Oklahoma es su segundo año en playoff. El primero cayeron en segunda ronda y el segundo año ya se hablaba en octubre. Este es el año para llegar a las finales de conferencia como mínimo. Todo lo que no sea finales de conferencia será un fracaso. Luego, claro, ganas 68 victorias, partes con la vitola de favorito. Mm. Pero claro, sufres contra Denver, te viene Minnesota, que era su segundo año consecutivo en finales de conferencia, pero arrasas a Minnesota. Básicamente te los comes y luego partes con la vitola de favorito, pero ya pues te ganan, empiezan las dudas de la gente, pero al final es demasiado complicado. Es que es ganar a 29 franquicias, por así decirlo. Evidentemente no tienes que ganar a las 29, pero tienes que ganar un camino complicadísimo. O sea, es súper difícil ganar la NBA de hoy en día, por mucho que los últimos anillos hayan parecido fáciles para Boston, o para el de Denver en 2023 por jugar contra sexto, séptimo y octavo, llámalo como quieras. Da igual, por mucho que parezca fácil, es que muchas veces estos equipos que ganan son tan buenos que lo hacen Mm. parecer fácil, muchas veces. Sobre todo Boston y Denver. Eran equipos tan buenos y tan superiores a los demás que lo hacían parecer fácil. Pero ahora mismo tener un nivel de talento, un nivel de entrenador, de gerencia y sobre todo esa pizca de suerte que necesitas para ganar. No ha habido prácticamente ningún anillo en el que los rivales no hayan tenido ni un jugador lesionado, evidentemente. Los jugadores llegan reventados y todo el mundo está tocado y alguno pues no puede jugar alguna serie y claro, pues la mala suerte de que haya sido Halliburton, pero podría haber sido Benedict Mathurin probablemente o cualquier otro, da Sí. igual. Pero el nivel de todo que necesitas para ganar es tan alto que por eso es tan complicado repetir. Mm. Estoy totalmente de acuerdo, pero sé que esto lo trataremos más adelante. Claro, se ha hablado mucho, sobre todo este año, con el nuevo convenio Tax Apron de que no puedes mantener 3 máximos. En este verano os toca ya las extensiones de J-Dub y Chet, confírmamelo, pero creo que ya empiezan, que ya puedes negociarlas, empezarían a partir de 2026. Hmm. Shai va a conseguir el super máximo totalmente merecido y hay mucha gente, en el grupo, por ejemplo, hay gente que dice, no puedes mantener al top 3, a este Big 3 y tal. ¿Tú cómo ves eso como aficionado de Oklahoma? Hombre, evidentemente es algo que está en el futuro, porque si esta dinastía, en vez de 2025, este proyecto de dinastía, la empiezas en 2015, y Oklahoma es literalmente candidato a ganarlo todo 8 años seguidos. Ahora no puedes. En algún momento no vas a poder, porque si mantienes a los tres, ahora al final el segundo apron es ultra restrictivo. Sí. Por mucho que Clay Bennett tenga mucho dinero y tal, Oklahoma es todo pequeño. No olvidemos esto. Esto no es Los Ángeles que se acaban de vender por 800.000 millones de dólares. Por mucho que queramos, no tenemos el dinero que tiene la familia Bass, bueno, quien sea ahora, o el dinero que tiene Steve Ballmer. No tenemos ese dinero. Por mucho que tengan billones, el dueño de Oklahoma, pero sigue siendo un mercado pequeño. Y al final no van a querer hacer la de Warriors en 2022 probablemente, y en algún momento te vas a tener que desprender de alguien. Intentarás que sean pues Dort, Hartenstein, Caruso, quizás dejar marchar a Cason Wallace si sigue creciendo en su rol y aspira a más cosas como primera espada o segunda espada, whatever. Pero evidentemente ahora es mucho más restrictivo y es una cosa que hay que mirar, pero es una cosa que vendrá con el tiempo. Al final
El foco, por mucho que esté en el futuro, el foco inmediato es que el año que viene tienes a todos con contrato. Este año Exacto. en nada, aparte de centrarte en desarrollar a Topic, ver si encaja en la NBA, ver qué haces con tus picks, que al final Oklahoma, recordemos, tiene trabajo esta semana. Esta semana es el draft, Oklahoma tiene el pick 15 y el pick 24. Y se hablaba de que Correcto. podían meter los dos en un pack para intentar subir, para intentar... Ahora mismo en esta NBA tienes que tener, creo que para equipos que sean contenders, tienes que intentar coger jugadores que te aporten desde ya, jugadores que igual no tengan tanto talento, pero que lleven 2 o 3 años en la universidad y que te aporten desde ya para tenerlos esos 3 años con su contrato rookie y que no te afecte al salario. Y Oklahoma, por suerte, tiene muchos picks, pero Oklahoma no va a hacer, yo creo, grandes movimientos de plantilla. Hmm. Pregunta Robertillo, ¿creéis que con el ritmo físico de la NBA actual y con la edad de Curry, LeBron y Durant les da cualquiera de los tres para 2 meses de playoff y aspirar a otro anillo? Es complicado, ¿eh? Yo creo que LeBron sí. LeBron sí, habrá que ver a Durant en su nuevo destino, ahora que tiene un equipo más hecho, donde él no va a tener tanto trabajo defensivo. Que recordemos que Durant es uno de los mejores, es un defensor brutalísimo, que a la gente se le olvida a veces. De hecho, le he leído la stat esta mañana, que hayan defendido mínimo 500 tiros el año pasado, los dos que menos porcentaje permitieron a los rivales, bueno, este año, perdón, bueno, es que claro, ya se ha terminado la temporada, hablo del año pasado, los dos que peor porcentaje permitieron a los rivales fueron Kevin Durant y Amen Thompson. Y van a estar juntos. Claro, evidentemente, claro, ni Chet ni Wemby han defendido 500 tiros por lesiones y tal, pero están ahí. O sea, y estarán en compañía de gente que defiendan muchos tiros. O sea, también les va a ayudar en defensa, pero habrá que ver cómo aguanta el físico, porque al final tienen una edad, y no solo una edad, es que no solo depende de ellos, esto no es 1 contra 1. LeBron sí que aguanta, pero si los Lakers tienen una puta mierda de equipo como tenían este año, ni aunque duren 2 semanas los playoffs, es que no le da el equipo, no es que no le dé el físico. Sí. Bueno, antes de pasar a Indiana, nos dice Fontecha90, ¿alguna facturita que quieras pasar, Edu? Bueno, no se me La has ve pensado, ¿eh? Te estás pensando. no se me ve el nombre del avatar, No. pero Avocado for breakfast. Es para la gente que no está en el grupo, no entenderá lo de, pero hace un mes entró una persona, no sé qué género, no sé si hombre o mujer, que se hace llamar Aguacate Pipaya y vino con todo a decir que iba con Indiana y con Minnesota y que los Thunder son muy malos. yo qué sé. Ya he hecho alguna bromita por el grupo esta mañana. Podría literalmente empapelar el ¡Hundir modelo. a todos! ¡Dilo! No tengo intención de hundir a nadie porque nunca he sido de escupir alto, pero pues tiraré bromitas por el grupo, pues antes que he mirado. Bueno, al final es lo bueno de la hemeroteca de WhatsApp. También algunos días, y ahora lo voy a hacer más, cuando esté triste me voy a ir a cierto domingo que era 6 o 7 de abril, donde Lakers humilló a Oklahoma. En esas 2 horas, Es verdad, no me acordaba. esas 2 horas son pura gloria, porque además justo fueron unos días que yo estaba súper fatal de tiempo y tal, no pude ni ver el partido en directo. Luego, menciones, ¿dónde está la estadística avanzada ahora, Edu? Cosas de esas. Y yo cuando estoy triste me voy a ese día. No sé, ya daré por el grupo el tip de cómo encontrar el principio de ese partido para que se vean las joyas de gente que sí escupió para arriba y gente que ahora va a estar fresquita porque le está cayendo todo encima. Solo para los que queráis saber eso, iros a Patreon y veréis hemeroteca de la buena que Edu la tiene guardada, que es impresionante. Bueno, hoy me ha dado por decir a mi amigo Morraya, que llevaba tiempo, no sé si lo has visto, tiempo diciendo que Shai no había pasado nunca de segunda ronda, pues no ha pasado nunca de segunda ronda. Ahora tiene Sí. una. También es el de que me preguntaba que dónde estaba mi estadística avanzada. Es que Morraya tiene mucha morralla encima.
Nunca mejor dicho. Vamos a hablar de la otra parte, vamos a hablar de los Indiana Pacers, donde lo de Haliburton es muy duro, pero honor a este equipo porque nos ha sorprendido a todos. Yo creo que nadie, en principios, cuando empezó los playoffs, mediados de abril, ¿no? Nadie ponía a Indiana en las finales. Ni Hugo, que es el mayor fan de Indiana del grupo, los veía en unas finales, pero es que no han llegado solo a las finales, han llegado a forzar un séptimo y que la sensación es que, a ver, que me entienda, que se me entienda. Yo no estoy quitando mérito a Oklahoma, pero sí que la sensación es que si Haliburton no se hubiera lesionado, no voy a decir que Indiana se hubiera ganado, pero sí que estaríamos igual hablando del anillo de Oklahoma, pero de otra manera, o del anillo de Indiana. Evidentemente. Al final, un equipo que ha superado todo tipo de expectativas. Ya llegaron el año pasado a finales de conferencia, pero la gente dijo, es que sale. Es que fue contra unos Knicks que medio equipo estaba lesionado. Que a ver, me refiero, dato, en este caso, no mata relato. No, tal cual. Porque es verdad, era dato, pero joder, que también hay que ganar. Y luego contra Sí, Celtics pelearon los 4 partidos, literalmente. Sí. Fueron 4-0. Y también con Haliburton fue, o sea... De hecho, fue Nenhard que se disfrazó de Haliburton ante Celtics, me quiero acordar. Por eso. Y este año, pues, es verdad que el este parecía... Pero es que el este parecía tan dominado por Boston que ni incluso que este año que parecía que sí nos creíamos a los Cavaliers, me incluyo. Yo, de hecho, he Yo no, revisado mi bracket, pues yo mira que yo ya sabes que no eso, ya. pero me he revisado mi bracket. Yo no me los creí, yo a Cavaliers no me los creí, también te digo, me creía a los Knicks. Claro, al final que nadie, ¿cómo iba nadie a pensar en eso? Si Claro. estaban los Celtics y sobre todo estaban los Cavaliers. Mira, es que justo acaba de salir la nueva gerencia de Nuggets. Mira, estoy leyendo en el móvil mientras hablo, literalmente. Sí, acaba de salir lo de la gerencia, pero bueno. Sí. Bueno, un ex ejecutivo de Minnesota, John Sí, Wallace. es que por eso no me parece muy. Y Bentenser, vale, no, pero claro, como yo no he leído el tuit de antes, pues Sí. me ha pillado por sorpresa. Pero eso, que cómo iba a pensar nadie, estando los Celtics, estando los Cavs, que alguien que se iba a volver a colar Indiana siquiera en las finales de conferencia. Pero al final es un equipo que mucho honor, sobre todo. Es un equipo comandado por el overrated Haliburton. Bueno, quien esté en el grupo aquí, yo no sé si he hablado alguna vez de Haliburton, pero quien esté en el grupo sabe que yo sí que he defendido a Haliburton bastantes veces. Siakam, que se ha destapado como uno de los mejores jugadores de la NBA. Un tío que le echa unas pelotas, pero vamos. Luego Miles Turner, que evidentemente era uno de los grandes nombres de playoff, pero se va como uno de los señalados de las finales, desgraciadamente, aunque eso no empaña que haya sido clave para que lleguen hasta ahí. Evidentemente, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, TJ McConnell, Obi Toppin, es que salen reforzados prácticamente todos. Benedict Mathurin, que es la pieza como más discordante en ese equipo. Y sobre todo es un equipo que, lo que decía antes, tiene una identidad, saben a lo que juegan, no renuncian, pero a la vez se adaptan. Se adaptan a lo que les han planteado los Bucks, luego los Cavaliers, luego los Knicks y ahora los Thunder. Sí, y con esto de Pacers, estoy de acuerdo. La lesión de Haliburton de Aquiles es dura, pero lo bueno que tiene, entre comillas, dentro de lo malo, es que al contrario que un ACL, que un ligamento cruzado, te deja secuelas, el Aquiles no tiene pinta, a ver si deja las secuelas, pero si eres joven, eso se puede regenerar. Kevin Durant lo tuvo y Kevin Durant volvió bien. Así que, por ejemplo, en otros casos de Aquiles Lillard, pues hombre, tiene una edad, tiene 35 años. Haliburton tiene 25, creo, o por ahí. Yo creo que sí, va a ser un año, va a ser una 25-26 dura, pero creo que Haliburton volverá a buen nivel en la siguiente y que va a ser un poco como lo de Boston Celtics y Tatum. Va a ser un impasse, pero luego volverá bien. Y otra cosa que quería mencionar,
es pues un poco como los Celtics. Sí que creo que Indiana bajará un poco, pero creo que este equipo te ha demostrado que no va a ser un equipo tanking el año que viene, que van a No, pelear no, y van no. a estar en playoff seguro. Sí, y no extrañaría a nadie que pase como un poco como Memphis sin Ja Morant, que me refiero, a nivel de victorias tampoco se notó su ausencia, aunque es verdad Claro. que esto va a ser temporada entera. Y también lo he leído como una oportunidad, también lo he leído que pueden ser una oportunidad, sobre todo para Tatum y Haliburton, también por sus condiciones físicas, desarrollar más, ya que aunque no te queden secuelas, quizá pierdes un poco de explosividad y tal, puede ser una buena oportunidad de desarrollar más el juego de espaldas a canasta, porque además suelen ser más grandes que sus defensores, porque si Tatum está con aleros y Haliburton con bases, suelen ser más altos o al menos no estar en desventaja para buscar mismatches. Evidentemente son los dos jóvenes, ya hablando en general, no es como el caso de Lillard, y lo que tú dices, al final no es como volver de un cruzado, tal. Durant volvió bien. Y con más edad, ¿eh? Tenía más edad que Tyrese en la lesión. Evidentemente, Durant era uno de los mejores anotadores de la Sí. historia y la cantidad de recursos para anotar y para impactar en ataque eran mucho mayores. También, no sé, ya también de tanto movimiento de Durant, es que he leído tantas mierdas sobre Durant que yo digo, la gente yo creo que se le ha olvidado quién es Kevin Durant. Sí. Pero ¿Quieres bueno, opinar del traspaso rápidamente? Yo y Oscar lo hicimos ayer, pero no, a mí me parece bien para Houston, porque encima no han soltado ni a Tari Eason ni a Cam Whitmore. Yo pensé que iban a tener que soltar ni a alguno, Red Shepard, esa es la que me ha rayado. alguno de ese estilo. Y es que es un equipo que da miedo, es un equipo que la única incógnita es si Udoka le va a salir de los huevos remozar su playbook ofensivo para adaptar al que para mí es un top 3 anotadores de la historia de la NBA. Antes de terminar, es que me ha venido ahora, me han recordado en Twitter. Lo quería comentar con lo de Shea, pero se me ha olvidado literalmente y me han recordado en Twitter. Pues, he visto un tweet de que pone Shea ha pasado a Kevin Durant como mejor jugador de Oklahoma. Digo, para mí no es que ha pasado a Kevin Durant, es que es el mejor de la historia de Oklahoma y me han contestado que es una falta de respeto a Westbrook. Entonces yo te pregunto, ¿es Shea ya el mejor jugador de la historia de los Thunder? A ver, es preguntar esto la mañana después de ganar Solo un Thunder, sin anillo. contar Seattle, ¿eh? Seattle no lo Sí, sí. cuento. Pues es que preguntar esto la mañana, menos de 12 horas después de ganar un anillo, es darle una ventaja clarísima a Shea. O sea, evidentemente, al final no es un caso como, por ejemplo, el de Kawhi, que solo estuvo un año en Raptors, Claro. o tal, o que Shea fuera su segundo, su tercer año. Shea al final lleva ya 6 años en Oklahoma y también ha hecho callo. Y antes de esto ya había ganado el MVP este mismo año, hace un par de meses. Evidentemente, al final a ganar un anillo te pone, sobre todo cuando tenemos este recency bias que decimos en inglés. Al final las cosas que han pasado más, hacen menos, son las que damos más importancia. El anillo te lo da todo en este caso. Al final ya tienes un MVP, que es lo mismo que tienen ellos, y por mucho que ellos fueran las caras que ayudaron a que la franquicia naciera y se pusiera en el mapa, al final ganar un anillo y sobre todo el metal que acabas de ganar, MVP de las finales de conferencia, MVP de las finales, scoring champ y tal, es que es mucho metal. Es mucho metal. Por cierto, gracias a Frank, gracias a Antonio, que dan la enhorabuena a aficionados de Oklahoma como yo. Y pues eso, para el final, es que hoy te digo que sí. Luego, probablemente mañana me ponga a ver un vídeo de Kevin Durant Showcase Highlights y a lo mejor hasta me lo vuelvo a pensar. Y al día siguiente te pongas que Westbrook hizo 3 triples dobles consecutivos en. Pero yo para mí sí, te voy a decir por qué. Por el anillo, sí que no es como Kawhi, se lleva 6 años y tiene pinta que va a seguir bastante más. Claro. Entonces, ya un anillo lo gana todo. Al fin y al cabo, Kevin Durant estuvo 8 años en OKC o 9, se ya lleva 6. Creo que 3 años más hace seguro. Westbrook sí que estuvo algo más, pero es que al fin y al cabo tener un anillo, llevar ya un tiempo en la franquicia y tal, no es solo un anillo, es un anillo y un MVP, ¿eh?
Es que también es eso, o sea, es verdad que ahora es muy fácil decirlo porque la inmediatez te dice Shea, pero es que yo creo que ya tener anillo con el MVP, llevar varios años aquí, a mí también me hace decir que Shea es el mejor jugador de la historia de Oklahoma, que no significa que te diga ahora mismo que Shea sea mejor en la carrera que Kevin Durant, porque eso es Claro, mentira, claro. eso sí que no. No quiere decir una cosa, Claro. no quiere decir nada una cosa con la otra. Por cierto, también quería decir que soy de Madrid, evidentemente no tengo nada que ver con Oklahoma City, pero también enhorabuena como de esta parte a la ciudad de Oklahoma. Mm. Una ciudad que ha recibido insultos por parte de fans de la NBA que querían que Seattle volviera cuando de ellos no dependía, me refiero. O sea, ellos no creo que tuvieran ellos la decisión de que movieran una franquicia como Seattle a Oklahoma, una ciudad que por lo que tengo entendido sin haber estado allí es ciertamente denostada. Es como un poco la Murcia de los Estados Unidos. Y No, yo te diría que menos, porque Murcia es grande. Sería más La Rioja, fíjate lo que te digo. Pues eso, pero es una ciudad que llevan 17 años y es una ciudad que siempre ha demostrado ser una de las mejores aficiones, una afición súper leal, uno de los mejores ambientes de playoffs de toda la liga y que se llevan ahora este título y también se llevan que hace poco firmaron estar en la NBA hasta otros 30 años y que hay proyecto de construir un estadio nuevo y que no tiene nada que ver que vuelvan o no los Seattle Supersonics para que Oklahoma como ciudad sobre todo merezca este título. Sí, antes de terminar, quiero que te apetecería dar un mensaje a toda esta gente rancia que se ha escudado en que como es un mercado pequeño, no ha querido ver las finales, tanto por Oklahoma como por Indiana, de que no ha querido ver las finales porque en esta NBA no se defiende, cuando las finales ha destacado sobre todo por la defensa, cuando no han querido ver las finales porque en esta NBA solo se tiran triples, cuando se han tirado triples, pero no han sido tantos como la gente dice, o que se han negado a ver estas finales porque Shea no les gusta o no les parece una verdadera estrella. ¿Quieres enviar un mensaje a esa gente? Sí, Para mí pues ha sido una de las mejores finales que he visto en mi vida, ¿eh? yo ahora mismo estoy viendo el calendario deportivo en general mundial de junio 2025 y está viendo un precioso. Ahí ahora empieza la vela en Dinamarca, ha estado el Campeonato Mundial de Judo en Budapest, también ha habido vela en Polonia. Yo creo que son deportes interesantes para que se aficionen y nos dejen en paz a los que sí nos gusta el baloncesto, la verdad. De hecho, el sábado, este fin de, había en Logroño, esto es increíble, no sabía que un campeonato mundial de esto, había campeonato mundial de frisbee. No sabía que hacían campeonatos mundiales de frisbee. Yo me quedaba Pues que se vayan flipado. que se vayan a verlo la gente. Por ejemplo, Juan el francés, que pues hasta luego. Cuando ha dicho, pues no, que no, esta final no me apetece verlas, pues hasta luego, chicos. Si no te gusta el baloncesto, y no lo Es digo que porque no literal uno Juan de el mis francés equipos, dijo que se muevan ya los puñeteros equipos y que llegue el draft porque estas finales no sé qué no las estoy viendo. Digo, madre mía, tío. pues hasta luego. Pero si no te gusta el baloncesto y también, bueno, ya como personal por afición a Oklahoma, que si es un equipo que no emociona, que se le han regalado el anillo, Eso me parece lo más estúpido que he leído en mi vida, tío. que hacen falta en cada jugada. Pues nada, chicos, que sí, sí, es lo que digo siempre y lo voy a seguir diciendo. La NBA tiene un interés grandísimo en que de las 28 ciudades, la que es la 26 o la 27 o incluso la 28 en mercado, sea la cara de la NBA. Es decir, la NBA Mm. tiene un interés Y enorme que, en y esto. que la otra ciudad, Indiana, será la 20, ¿eh? Es la No es 20 o la una. 22, claro. Claro. La NBA tenía muchísimo interés en que estos dos equipos fueran finales, ¿verdad? A la NBA le dices unas finales, Indiana-Oklahoma a 7 partidos o Lakers-Knicks aunque sea una barrida con todos los partidos más Claro. 50 y la NBA seguro que te elige a 7 partidos y los aficionados también.
Bueno, los aficionados también, ya hemos puesto el ejemplo de Juan el francés, que un Lakers Knicks a 4 partidos creo que sí se lo hubiera visto. Pero Aunque bueno, hubiera sido más 50 para Knicks todos los 4 partidos. sí. Pero bueno, yo lo siento por la gente, voy a decir. Hay días tontos y tontos todos los días. No, Así que, yo sí, no, eso y lo voy a seguir diciendo ya para terminar. Es que voy a volver a parafrasear a don Juan Pablo Bocón. Que la chupen y que la sigan chupando. bueno, pues lo vamos a dejar por aquí, chicos. Y muchísimas gracias a los que habéis pasado por el chat, a Frank Hayfield, a Bitter Beats, a Robertillo, a Antonio Muciantes. Muchísimas gracias. M. Pepsaris, a Carlo, que me dice que estoy secuestrado, ¿no? A Breogán, a Leche Río Breogán, por supuesto, a Viv Bengualas, que dice Detroit 2020, Detroit del año que viene. Entonces, bueno, con esto de Halliburton, cuidado, esto no lo hemos comentado, lo he comentado en el grupo, pero al final, Frances Lamela igual tiene razón y todo, ¿eh? Se lesiona Halliburton, se lesiona Tatum, los Knicks ahora mismo desde lo de Thibodeau se ha vuelto una casa de Cavaliers a ver qué pasa, los Bucks con Giannis tal. Y el meme de Yago Aspas, el de ahora me toca a mí, es Frances Lamela. Ahora me toca a mí. Y aparece Orlando. Y, joder, llega Orlando a las finales y aquí muchos tendrían que dar la cara a los primeros Jens. Orlando, bueno. Minnesota el año que viene. Mercados más de mierda. Bueno, Orlando es buen mercado, ¿eh? Orlando es buen mercado. Sí, Orlando sí, claro, por estar en Florida. Claro, y tiene a Disney ahí. Está Mickey Mouse. Y sobre todo, no hay impuestos. No hay impuestos. Y se jugó las finales de la burbuja ahí. Es verdad. Así que, chicos, lo vamos a dejar. Antes de nada, deciros, a las 8 aquí en Twitch estaremos un servidor, Oscar, Jorge y Tony Mesa haciendo el mock de este draft, que es el próximo jueves. O sea, ya en 3 días es el draft. Así que estaremos aquí a las 8 en Twitch. Y lo vamos a dejando por aquí, chicos. Un saludo, Edu. Chao. Y ya nos veremos. Chao, chao.